No fueron diseñados en ninguna oficina. No fueron parte del plan. No estaban en los manuales ni en los inventarios del ejército. Pero cuando las carreteras de Vietnam se convirtieron en trampas mortales, estos camiones nacieron del miedo, de la rabia y de la necesidad de sobrevivir. Al principio, nadie pensaba en blindaje. Las tropas necesitaban comida, agua, combustible, municiones. Y todo eso tenía que viajar por carretera. Carreteras que atravesaban selvas donde la vista terminaba a 5 metros, con curvas ciegas cada 100 pasos. No había líneas de frente. No había retaguardias. En Vietnam, cualquier curva podía ser la última. Y los que iban en esos camiones no eran soldados de combate. Eran conductores. Su misión era entregar, no disparar. Pero eso cambió. La mayoría de los convoys contaban apenas con 1 o 2 jeeps con ametralladoras M60. El resto eran camiones completamente indefensos, largos, ruidosos y lentos. El enemigo lo sabía. Esperaban en silencio. Colocaban minas, apuntaban sus RPG, y cuando llegaba el momento, atacaban. Y entonces llegó el punto de quiebre. 2 de septiembre de 1967. Un convoy de 39 vehículos del 8º Grupo de Transporte regresaba tras entregar suministros. Un camión cisterna se retrasó, dejando una brecha de medio kilómetro. Y esa brecha fue el final. Un cohete impactó el primer jeep. Después vino el fuego cruzado. AK-47, lanzacohetes, minas, rifles sin retroceso. Fue una trampa perfecta. 29 camiones quedaron atrapados en una zona de exterminio de 700 metros de largo. Sin cobertura. Sin artillería. Sin esperanza. Los soldados respondieron como pudieron. Pero muchos no tenían más que sus armas personales. 9 muertos. 17 heridos. 30 vehículos destruidos o abandonados. El enemigo desapareció en la selva, como si nunca hubiera estado ahí. Después de eso, todo cambió. Ya nadie esperaba que la ayuda llegara a tiempo. Entonces dejaron de esperarla. Empezaron a construir sus propios blindajes. Primero usaron lo que tenían a mano, sacos de arena, madera, metal suelto. Pero era un desastre. La lluvia empapaba los sacos. El peso rompía los ejes. Los camiones eran aún más lentos, aún más vulnerables. Así que fueron más allá. Robaron acero. Literalmente. Si otra unidad tenía placas, desaparecían por la noche. Nadie preguntaba. ¿Era eso o no regresar con vida? Surgió algo nuevo, la caja de armas. Una estructura metálica soldada sobre la parte trasera del camión, con paredes altas para cubrir a los artilleros. Algunos incluso añadieron doble capa de acero con un espacio entre medio para absorber impactos. Reforzaron el piso de la cabina, el motor, el tanque de combustible. El camión ya no era un simple transporte. Era una fortaleza rodante. Y no solo cambiaron los blindajes. También cambiaron los camiones. Los M54 de 5 toneladas aguantaban más peso. Los camiones volquete ofrecían una base más sólida. Y entonces vino la locura que funcionó. Alguien montó el casco de una PCM-113 dañado en la plataforma de un camión. Le quitaron el motor, las orugas, y conservaron el blindaje. Atornillaron todo. Sí, pesaba 1 tonelada. Sí, era difícil de maniobrar. Pero cuando empezaban los disparos, la diferencia entre eso y nada era la vida. Las armas también cambiaron. Primero fueron las M60. Después llegaron las calibre 50, 2, 3 por camión. Algunos fueron más lejos. Instalaron torretas Maxon, pensadas originalmente para aviones enemigos. Una de esas podía disparar hasta 2000 balas por minuto. Y cuando esa cosa se abría paso en una emboscada, nadie se atrevía a asomar la cabeza. Algunos camiones llevaron ametralladoras M134, incluso versiones accionadas a mano, como una Gatling del siglo XIX. Extraño, pero efectivo. Y la munición era abundante. Miles de balas por camión. Granadas de mano, lanzagranadas, armas antitanque. Algunos soldados traían lo que conocían mejor: M1 Garands, Thompsons,
hasta AK-47 capturados. En la guerra, no hay purismo. Solo armas que funcionen cuando el infierno se abre delante de ti. Los camiones se convirtieron en criaturas únicas. Cada uno tenía nombre propio: Untouchable, Brutus, Eve of Destruction, Pure Hell. No eran máquinas estándar. Eran extensiones de los hombres que los conducían. Construidos con rabia, miedo, creatividad y una urgencia desesperada por no morir. No eran vehículos de combate. Pero nadie podía negar su efectividad. Porque estos monstruos improvisados sí que devolvían el fuego. Sí que resistían emboscadas. Y sí que traían a sus hombres de vuelta, cuando nadie más podía hacerlo. Esto no fue planeado por generales, ni autorizado por manuales. Nació de la selva, del barro y del sonido ensordecedor de un convoy bajo fuego. Cuando el ejército no tenía respuesta, los propios soldados la inventaron. Y funcionó. Estos camiones armados nunca estuvieron en los libros de historia. Pero para quienes sobrevivieron gracias a ellos, fueron la diferencia entre una misión fallida y una historia contada. No fueron parte del plan. Pero sin ellos, muchos nunca habrían regresado. Cada uno de esos camiones tenía cicatrices, huellas de impactos, trozos de metal fundido, pintura levantada por explosiones. No se veían bonitos. No seguían ningún estándar. Pero esos vehículos eran diarios de guerra sobre ruedas. Cada parche soldado, cada agujero tapado, cada torreta improvisada contaba una historia. Historias que nunca aparecieron en los noticieros. Historias que nunca escucharon los oficiales sentados en oficinas con aire acondicionado. Y lo más increíble es que no estaban tripulados por veteranos endurecidos. Muchos eran jóvenes, con apenas 19 o 20 años. Chicos que, días antes, estaban manejando una camioneta en Arkansas o arreglando motores en Ohio. Ahora soldaban acero con manos temblorosas, dormían junto a cajas de munición y bautizaban a sus camiones como si fueran sus últimos amigos. Porque muchas veces, lo eran. Durante una emboscada, el tiempo se rompía. Un minuto duraba una eternidad. Y cada segundo se decidía con fuego. Ametralladoras giraban, granadas estallaban, y los árboles, por un instante, dejaban de ser árboles. Se convertían en trampas vivas. Pero ahí estaban ellos, en sus camiones blindados por la desesperación, devolviendo cada disparo con una ferocidad nacida no del entrenamiento, sino del instinto. Y cuando el tiroteo terminaba, el silencio pesaba más que las balas. Sabían que habían sobrevivido, pero no sabían por cuánto tiempo. Con el tiempo, algunos de esos camiones fueron retirados, desmantelados, olvidados. Otros se oxidaron en bases militares o fueron reciclados para otras misiones. No hay monumentos para ellos. No hay museos dedicados a sus formas extrañas y sus placas robadas. Pero entre quienes los condujeron, quienes se refugiaron detrás de su acero y quienes escaparon vivos por unos centímetros, esos camiones siguen siendo leyendas. Porque fueron más que metal. Fueron escudos. Fueron hogar. Fueron la prueba de que cuando el sistema falla, el ingenio humano se enciende. Y cuando nadie más viene a ayudarte, puedes construir tu propia salvación, soldando placas de acero en la oscuridad, esperando que resistan lo suficiente hasta el siguiente amanecer.